Ya, muy buenos días muchachos de segundo nivel. Clase de lenguaje. ¿Qué día es hoy día? 22 de septiembre, ¿cierto? 22 de septiembre. Ya volvimos del 18. ¿Cómo estuvo su 18? ¿Bien? ¿Estuvo bueno? ¿Tomaron mucho? ¿Se curaron? Tampoco me curé. ¿Comió cosas ricas o no, Kevin? ¿Sara comió una empanadita? Sí, igual comí varias empanaditas. Estuvo bien bueno el 18. Bien, lamentablemente volvemos a clases, a la cotidianidad. Ya no hay más feriados, creo. Bueno, hay más, pero ya no tantos como el 18. Lo importante de esto es que nos queda súper poco para terminar el año, porque después del 18 nos saltamos a diciembre, Navidad y fue el año, pues. Y ustedes ya este es su último año acá, así que la idea es que le pongan harto empeño, porque ya con esto ya obtienen su licenciatura de cuarto medio, que es tremendamente importante. Bien, ¿qué es lo que hemos estado viendo en clase durante todo lo que va del semestre? ¿Qué tema? Noticias. Exacto, las noticias. ¿Qué sabemos de las noticias? ¿Es un texto literario o no literario? No literal. ¿Por qué? Porque habla de lo que pasa en el día a día. Ya, habla de cosas reales. Cosas reales, cosas objetivas, cosas que yo puedo ver y comprobar en la realidad, ¿cierto? Por eso que decimos que es un texto no literario, porque habla de cosas que son informativas, me transmite información real, ¿cierto? ¿Qué más hemos dicho de las noticias? Las noticias deben responder a preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué pasó, etcétera? Siempre son 6 preguntas las que se van a responder, eso es tremendamente importante. ¿Cómo se estructura internamente una noticia? ¿Cuáles son sus partes? El título, Kevin. Yo sé que Jonathan sabe. Kevin. Vámonos desde arriba hacia abajo. ¿Cuál es la parte de arribita de la noticia? Empieza con E. ¿Jonathan? epígrafe, Exacto. El epígrafe. Después del epígrafe, ¿qué viene, Kevin? el título, Exacto. Después del título. la literatura, No. Está mezclando peras con manzana. Después del título, ¿qué viene? La bajada, ¿cierto? Después de la bajada, ¿qué viene? El lead, que es el primer párrafo. Y después viene el cuerpo de la noticia y la imagen, ¿verdad? Estas serían las partes de la noticia de forma clásica, ¿cierto? Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día, chiquillos? Esto, la importancia de las imágenes en las noticias. Es un tema nuevo, tremendamente importante, porque no hay nada más fome que una noticia sin imágenes, ¿o no? ¿Qué prefiere? ¿Que hayan imágenes en las noticias o que no hayan imágenes? que hay imagen porque llama la atención. Llama la atención, ¿cierto? Logra captar la atención, capta la audiencia, me contextualiza un poco de qué estamos hablando. Las imágenes es tremendamente importante y se utiliza y tiene tremendo impacto al momento de transmitir información. Fíjese, vamos a ver el objetivo. Objetivo de la clase es el siguiente. Jonathan, ayúdeme a leerlo, por favor. Comprender la importancia de las imágenes en las noticias según su aporte histórico y tecnológico, siendo un recurso visual, gráfico de documentación de la realidad. Exacto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces hoy día, Jonathan? Comprender la imagen. Exacto. Comprender la importancia de la imagen, ¿cierto? La importancia de la imagen en los cuerpos noticiosos y cómo éstas han sido un reflejo de la documentación de la realidad. ¿Sí o no? ¿Podemos documentar la realidad a través de imágenes? Sí. Sí, y lo vamos a ver también acá. Quiero que reflexionemos en esto. ¿Qué opinas sobre esta frase? Abro comillas, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué opinas acerca de eso? Quizá la imagen que está diciendo la verdad está muy palabras. Yo puedo decir mucho, ¿cierto? Puedo decir no, si pasó aquí, pasó allá, pero si tengo la imagen, ¿cierto? Si tengo el pantallazo de la conversación, eso habla por sí solo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces yo digo, una imagen en sí misma vale más que 1000 palabras. Si yo digo,
No, los talibanes, por ejemplo, no es que estén bombardeando, ¿cierto?, Siria, no está la embarrada ahí, y tengo una imagen, ¿cierto?, de personas bombardeadas llorando. ¿Puedo desacreditar esa imagen? ¿Sí o no? No. Por ejemplo, podría yo decir, no, el COVID no existe, pero estamos todos con mascarilla, ¿cierto? Si nos tomaran una foto acá, sería un registro histórico. Nunca te había pasado que en las salas de clase tuviéramos que hacer nuestras clases con mascarilla, ¿verdad? Entonces, tenemos un registro histórico y que en sí mismo una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Es depende igual. Ujú. Porque depende del contexto y en qué momento se haya sido tomada la foto y que acompaña el texto también. La imagen puede no decir lo que realmente quiere decir. Una imagen Pasada. puede estar fuera de contexto, ¿cierto? Exacto. Por eso que la imagen es tremendamente importante, porque es como un arma de doble filo, Sí, ¿cierto? Yo puedo decir, oye, pero esta imagen está sacada fuera de contexto, ¿cierto? Quizá me toman una foto a mí como enojado, ¿cierto? Como prácticamente como gritándole a ustedes, pero es como, no le estaba gritando, estaba pasando otra cosa. Entonces, una imagen en sí misma puede dar información que también puede estar errada, que lo vamos a ver también acá. Vamos a ver, ¿qué es la fotografía periodística o el periodismo fotográfico? Esto se escribe, no todo, pero sí vamos a tomar apunte acerca de esto. Lo que me interesa es que escriban el título. Pregunta, ¿qué es la fotografía periodística o el periodismo fotográfico? ¿Por qué? Porque esto es material de prueba, así que me interesa que lo tengan, ¿ya? Lo vamos a ir revisando, ¿cierto?, en clase, pero tremendamente importante que lo tengamos. Bien, entonces, tenemos, ¿cierto? Vámonos al primer párrafo. ¿Qué es lo que dice? Lo siguiente. Aquí, Kevin, ayúdeme usted a leer el primer párrafo. ¿Esto es lo que dice acá? Periodismo fotográfico, periodismo gráfico, fotoperiodismo o reportaje gráfico es un género de periodismo que tiene que ver directamente con la fotografía, el diseño gráfico y el video. Perfecto, bien. ¿Qué es importante de acá? ¿Qué deberíamos escribir de este primer párrafo? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué importante el video? Ya. Vámonos a la pregunta. Dice, ¿qué es la fotografía periodística o el periodismo fotográfico? ¿Dónde aparece la definición acá en este párrafo? ¿Qué es un género? Ujú. El periodismo tiene que ver directamente con la fotografía. Solamente hasta ahí. Eso es lo que nos interesa. Cuando hablamos de qué es la fotografía o el periodismo fotográfico, es un género del periodismo que tiene que ver directamente con la fotografía. Eso es. Esa es la definición, eso es lo que quiero que escriban. Vámonos al segundo párrafo, Jonathan. Los periodistas que se dedican a este género son conocidos por lo general como reporteros gráficos o fotoperiodistas, y en su mayoría son fotógrafos basados en el arte. Perfecto. ¿Quiénes son estas personas, cierto? Son reporteros gráficos o fotoperiodistas, y en su mayoría son fotógrafos, cierto, que se dedican de alguna u otra forma a transmitir el arte de una buena fotografía. Una fotografía basada, cierto, que quiere transmitir algo, ¿cierto? Estos muchachos quiero que lo escriban, no completo, pero sí las partes que aparecen en negrito porque son las ideas importantes de estos párrafos, ¿ya? Que los van a ayudar a estudiar. ¿Qué significa? Bien, vamos a seguir. ¿Dónde comenzó el fenómeno de la fotografía periodística? En el año 1880 en el Daily Graphic de Nueva York. Estas imágenes que estamos viendo acá son de el Daily Graphic, que fue un diario, una prensa escrita en Nueva York, donde por primera vez en la historia se incluyó en las noticias imágenes. ¿Dónde se hizo? En Nueva York, ¿cierto? Los gringos lo inventaron, lo crearon este concepto, y en el año 1880 en el Daily Graphic de Nueva York se integra la imagen como cuerpo y parte de las noticias. Si yo el día de mañana les digo, en Chile se creó el concepto de imagen periodística, falso. ¿Dónde surgió esto? En Nueva York, que es parte de... ¿De qué país? Estados Unidos. Exacto, Estados Unidos. Bien, bien, bien.
Bien, ¿cuál es la importancia de la imagen en las noticias? El siguiente. Ayúdeme usted, lea el primer cuadrito. El papel de los fotoperiodistas ha sido vital para registrar la historia de acontecimientos como la Guerra Civil Española, la Guerra de la Triple Alianza, la Guerra Hispano-Estadounidense, la Guerra de Vietnam y las dos guerras mundiales, entre muchas otras confrontaciones bélicas. ¿Cuál es la importancia de la fotografía en sí misma, según lo que acabamos de leer acá? Demasiado, tiene registrado todo eso de la guerra. ¿No sirve de una especie como de sustento gráfico, histórico, de registro de todas las guerras y acontecimientos que han pasado en la actualidad, ¿cierto? De hecho, el golpe militar que sucedió en Chile, gran parte de lo que sucedió está graficado en fotos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las cosas, a medida que se van contando de forma oral, se van tergiversando. Entonces, una imagen en sí misma es mucho más objetiva a veces que si yo solamente contara mi parte de la historia, ¿cierto? Bien. Segundo cuadrito, Jonathan. Precisamente la denominada edad dorada del fotoperiodismo coincide con la Segunda Guerra Mundial, tiempo en el cual se dio un notable avance tecnológico de la fotografía de guerra. Perfecto. Durante la edad dorada del fotoperiodismo, de la fotografía, ¿cierto? Como registro histórico, fue durante la Segunda Guerra Mundial, que fue al parecer el auge de este nuevo movimiento fotográfico. ¿Qué es lo que implicó esto? Un avance tecnológico en la fotografía de guerra. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Más adelante creo que yo tenía una imagen de... Creo que no lo da. No. Hay varias imágenes que andan en internet, que de repente hay, por ejemplo, gente con fusiles y hay personas tomando fotos, ¿cierto? Que son partes de las fotografías de guerra. Andan un montón de por ahí circulando. Vamos a ver las características que debe tener la fotografía en sí misma. Primero, para que una fotografía sea parte de un registro histórico o sea parte también, por ejemplo, de un diario o de una noticia, esta debe ser una noticia que represente la actualidad. Una foto que represente la actualidad. ¿Qué significa? La imagen debe reflejar un hecho reciente, relevante, y debe ilustrarlo suficientemente. ¿Qué es lo que me interesa? Que la imagen en sí debe reflejar un hecho reciente. Si hablamos de una noticia, por ejemplo, voy a hacer una noticia hoy acerca de los efectos de la pandemia, la imagen que voy a poner no va a ser una imagen del año pasado. Entendemos que seguimos en pandemia desde el año pasado, pero la imagen va a ser de ahora. ¿Se entiende? La imagen tiene que ser actual, al igual que la noticia. No puede ser una imagen antigua, añeja, no nos sirve. 2. Objetiva. La situación representada en la fotografía es una imagen fiable y cuidadosa, representativa de los eventos indicados tanto en contenidos como en tono. Cuando hablamos de que es objetiva, debe representar la realidad por sí misma. No puede estar truqueada, ni photoshopeada, ni insertamos un monito acá. No puede pasar eso. Tiene que ser tremendamente objetiva, debe mostrar la realidad. 3. Narrativa. La imagen debe combinarse con otros elementos informativos que la conviertan en suficientemente comprensible para los espectadores, lectores o televidentes de todos los niveles culturales. Acá entra el concepto de que una imagen vale por más que 1000 palabras. La imagen debe contarte algo, debe tener una narrativa que al mezclarlo con el texto cumpla con el objetivo de informar. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Y estética. ¿Qué debe decir? La imagen debe conservar el rigor de la estética fotográfica. Debe tener buena luz, buen encuadre, relación, fondo y forma, perspectiva, gestión de sombras, etc. En sí misma debe ser una imagen bien hecha. No puede ser una imagen, ¿cierto?, que carezca de estética, porque no nos va a servir para complementar la información de la noticia. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, les pido que hagan una noticia, por ejemplo, ¿qué podría ser? De que, por ejemplo, se descubre un nuevo tipo de araña en Magallanes, una araña que nunca antes la habían visto, que no existía, una araña como de nieve, lo que sea. Yo no voy a tomar una foto de la araña, ¿cierto?, muy lejos y que la araña no se vea, ¿cierto? No tendría ningún sentido, carecería de estética. O una foto a contraluz donde todo se vea negro. No me sirve ese tipo de imagen porque no obedece a una estética. Entonces,
Cuando hablamos de fotografía periodística, esta sí o sí debe cumplir con estas características básicas. Bien, entonces, una vez comprendido esto, les voy a mostrar acá un videíto de una colega fotógrafa. No, mentira, yo no soy fotógrafo, pero esta especialista en el área, la verdad es que te aclara un poquito más acerca de lo que se conoce como fotoperiodismo, ¿cierto? Y fotodocumental, que también es tremendamente interesante. Así que pongan atención a lo que nos dice ella, porque es bien relevante lo que nos va a explicar acá. ¿Qué tal, camaradictos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traemos un nuevo tip, que es la diferencia entre el fotoperiodismo y la fotografía documental. Son dos géneros que siempre se tienden a confundir, pero si hablamos de fotoperiodismo, tiene que ver más con la noticia del día, con lo que está pasando con una imagen que trata de ser lo más objetiva posible. Desde 1880, donde en el Daily Graphic apareció la primera imagen junto con el texto, no han dejado de ser utilizadas por los medios de comunicación escrita. Y redundando un poco lo que decía anteriormente, muestran una situación concreta. No tratan de buscar más allá la historia de los personajes o ver las consecuencias de lo que pasó en ese momento, sino que retratar un hecho informativo, un hecho noticioso. Catástrofes naturales, guerras, conflictos políticos, eventos deportivos y muchas otras cosas han sido retratadas por los reporteros gráficos a lo largo de la historia desde que se publicó esa primera imagen, y nosotros hemos sido testigos de muchas situaciones que si no existiera la fotografía no podríamos ver. Por lo tanto, nos ha acercado mucho más a lo que pasa en el mundo. En cambio, la fotografía documental también retrata hechos reales, personajes reales, situaciones reales, pero busca entrar más en la historia de los personajes, ver cómo se están resolviendo esos conflictos. Esta no se queda solo en un momento, en un instante, y tampoco busca ser objetivo. Hay siempre una mirada, o la mayoría de las veces una mirada subjetiva del fotógrafo que quiere transmitir una emoción, quiere transmitir una historia de vida, quiere transmitir sentimientos, quiere mostrar algo que está pasando, un conflicto que se resuelve o que no se resuelve, es decir, quiere contar la mayoría de veces historias. Uno de los documentalistas más reconocidos y más famosos es el fotógrafo Sebastião Salgado, y puedes conocer más de su historia y su trabajo en un documental que se llama La sal de la tierra. Te lo recomiendo para que lo veas. Entonces, para cerrar, la fotografía periodística busca la noticia, el momento concreto, el momento actual, lo que está pasando ahora en el mundo. Esa fotografía lo más objetiva posible de esa situación noticiosa. En cambio, la fotografía documental busca retratar historias, busca entrar en el mundo de los personajes, busca transmitir emociones. Es una mirada más subjetiva del autor, del fotógrafo. Los dos muestran la realidad, los dos muestran personajes reales y situaciones que están pasando en el mundo. Pero una es noticia y la otra es historia, o puede relacionarse un poquito más con el arte. Gracias, amigos de YouTube, por ver este video. Recuerda suscribirte, darle like, dejar tus comentarios. Bien. Diferencias entre fotoperiodismo y fotodocumental, ¿cuáles serían entonces según lo que acabamos de ver? Una es noticia y otra es historia. Perfecto. ¿Cuál sería noticia? La fotoperiodismo. Exacto. ¿Y cuál sería historia? Fotodocumental. ¿Por qué? Porque lo diría la protege. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿Por qué el fotoperiodismo es noticia y no podría ser historia? muestra como más el suceso, Ya, perfecto. y la fotodocumental muestra más historia. El fotoperiodismo, más que nada, como que, tal como dice Kevin, muestra, ¿cierto?, el acontecimiento, el hecho, ¿cierto? No así el fotodocumental, que también podría mostrar el acontecimiento o el hecho, pero acá lo que se busca transmitir son más que nada emociones, sentimientos, algo más humano en parte, ¿cierto? Por eso que la fotodocumentación, el fotodocumental, si bien registra hechos históricos, lo que hace también es transmitirte una emoción, que es lo que están sintiendo las personas en ese preciso momento de la historia. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Vámonos entonces a la actividad del día de hoy. Ya con esto ya cerramos la clase. Dice, a partir de las imágenes que se presentarán a continuación, estas 4 imágenes que estamos viendo acá en pantalla, elige solo una y escribe una breve historia, cuento o noticia.
que tenga relación con lo que ves. ¿Qué quiere decir esto? Va a elegir una de estas 4 imágenes y va a escribir o un cuento, o una breve historia, o una breve noticia sobre lo que usted cree que está pasando acá. En esta parte usted es tremendamente imaginativo. Puede crear lo que usted quiera y puede escribir lo que usted quiera, pero que tenga relación con las imágenes. No se ve muy bien acá en la sala, pero se las voy a presentar acá después en el computador para que la veamos mejor. 2. Eres libre de crear e inventar lo que quieras. La extensión del texto depende de ti, siempre y cuando tenga sentido. No va a escribir una historia de 2 líneas, porque me va a faltar un montón de cosas que necesito saber. 3. No olvides realizar esta actividad en tu cuaderno y compartirla con el profesor para obtener 2 décimas para el trabajo final evaluado. La gente que está en la clase de acá lo hace en su cuaderno, yo lo reviso, le pongo las décimas. La gente que está en la casa lo hace en su cuaderno, me manda la foto, yo le doy las décimas, ¿cierto?, a través de WhatsApp. Estas actividades sí las voy a revisar por fotos, pero no las evaluaciones, y eso quiero que quede súper claro. Las evaluaciones son presenciales porque el centro está abierto y estamos en fase 4. Así que las evaluaciones se van a realizar de forma presencial. Si usted no puede venir, escanee la prueba, me la manda, yo le pido a un Wilfred que me la imprima y todo el tema. Pero primordialmente ojalá que sean de forma presencial, ya, para yo revisarlo de forma más sencilla. Eso es, muchachos, esa es la actividad del día de hoy, eso es lo que vamos a trabajar en esta clase, así que cualquier duda, consulta, me escriben o me mandan un WhatsApp. No ustedes, la gente es la casa. Así que eso, muchas gracias, voy a hacer el cierre, chiquillos, que tengan muy buenas tardes, nos estamos viendo a todos, chau chau.